En un rincón sombrío de la historia, los emisarios japoneses se congregaron cual sombras furtivas ante el ilustre presidente de la Asociación de Cazadores de Corea. Su intención era clara. Estaban dispuestos a renunciar a los tesoros hallados en la enigmática isla Jeju, todo por un destello de oportunidad para negociar con el temido cazador Sung. El presidente, sorprendido por la magnitud del oro que ofrecían, no podía dejar de asombrarse ante su avidez por entablar diálogo. Con una mirada astuta, el presidente sugirió que la conversación prosiguiera sin intérpretes. El emisario japonés, atónito, se dio cuenta de que el presidente dominaba su lengua. Mi padre tenía un pequeño negocio en Japón, confesó, como si cada palabra estuviera impregnada de secretos ancestrales. La charla fluyó como un río desbordado y el presidente, con voz firme, reveló que conocía el estado crítico en el que se hallaba su gremio. La pérdida de Goto Ryuji y otros cazadores de rango S había sumido a Japón en la penumbra, despojándolos de su poder e influencia. Más aún, el presidente, con un aire de desprecio, insinuó que las intenciones de los japoneses en la isla Jeju eran tan oscuras como el abismo, más allá de erradicar simples hormigas. Su sed de lucro era insaciable, y por su egoísmo, Goto y sus compañeros habían pagado el precio más alto. En un giro dramático, el presidente hizo aparición con una grabadora que contenía las pruebas irrefutables de que la caída de Goto era consecuencia de aquel sujeto. En un arrebato de furia, apretó la grabadora con tal fuerza que se hizo añicos y la onda de choque atravesó la mesa, desmantelando su esencia. Mientras tanto, en las mazmorras sombrías me hallaba en una feroz batalla contra estatuas incesantes, criaturas de piedra que parecían no tener fin. La estatua de Dios, con su poder devastador, lanzó un ataque monumental. Sin tiempo para esquivar, decidí utilizar otras estatuas como escudo, pues esta figura era una amenaza que debía ser eliminada primero. Aceleré hacia ella como un rayo, pero su pisotón me hizo tambalear. No obstante, mi determinación ardía más que el dolor. Moviéndome velozmente, busqué crear un punto ciego y con destreza armé una tormenta de cortes que, aunque apenas la rozaron, me dieron la esperanza de que no todo estaba perdido. Al ver que mis dagas eran ineficaces, decidí golpear con mis propias manos. Un fuerte puñetazo en su rostro, y por fin el bastardo sintió el impacto de mi furia. Creyendo haber aniquilado a todos, le exigí a la estatua que cumpliera su promesa y revelara lo que deseaba saber. Pero con una voz resonante, me informó que la prueba aún no había terminado. Aún debía enfrentar a él. La coraza de piedra que cubría su rostro se desmoronó y reveló su verdadera identidad. Era el creador del sistema. Y así, el destino se tejía en un tapiz de intriga y desafío, donde cada encuentro era un paso más hacia la revelación de secretos olvidados. Afuera del portentoso portal, el vicepresidente de la Asociación de Cazadores llegó acompañado de un grupo de valientes cazadores, dispuestos a brindarme su apoyo en la oscura mazmorra. Pero al acercarse, un escalofrío recorrió su espina dorsal, pues un poder maligno y abrumador emanaba del interior del portal. Sin perder un instante, envió un mensaje a los grandes gremios del país, clamando por ayuda. Mientras tanto, mi lucha con el creador del sistema había comenzado en la penumbra de la mazmorra. Este ser estaba en un nivel completamente diferente, una tormenta de velocidad y fuerza. Logró golpearme con tal ímpetu que fui lanzado como un proyectil, estrellándome contra la fría pared de piedra. Sin darme tregua, volvió a atacarme. Apenas pude esquivar su primer golpe, pero sus puñetazos llovieron sobre mí como granizo. Sin embargo, en un giro inesperado, logré atraparlo sorprendiendo a mi adversario, quien exclamó que había superado sus expectativas, pero no tardó en devolverme el golpe, un puñetazo devastador que me hizo tambalear. Con agilidad me recompuse y contraatacó, asestándole un golpe certero en su rostro. El impacto resonó en la mazmorra, y él se estrelló contra la pared, atónito por la resistencia de un simple humano. El ingeniero del sistema, visiblemente impresionado, confesó que jamás imaginó que alguien como yo podría ofrecerle una pelea digna. Con determinación le exigí respuestas. ¿Por qué había creado el sistema y por qué me había elegido a mí? Sin embargo, él ignoró mis preguntas y volvió a lanzarse al ataque.
Decidí invocar la autoridad del monarca, pero él contraatacó con la misma habilidad, lo que hizo que mis ataques a distancia se volvieran ineficaces. Sin importar el desenlace de esta batalla, tu destino ya está escrito, dijo con una sonrisa enigmática. Todo forma parte de mi plan. Lo interrogué sobre cómo había logrado planear todo y cómo había otorgado este poder, pero su respuesta fue desconcertante. No fui yo quien te dio el poder, sino alguien más. Yo soy simplemente el creador del sistema leveling. El tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena, así que decidí atacar. Los intercambios de golpes comenzaron, y sentí cómo mis sentidos se agudizaban, como si un nuevo despertar estuviera ocurriendo en mí. Podía prever sus movimientos, anticipar sus ataques. El ingeniero, sorprendido por mi habilidad, no podía creer lo que veía. Con una velocidad relampagueante, logré cortarle un brazo y su asombro se tornó en furia. Enfurecido por las dificultades que le estaba causando un simple humano, decidió revivir a todas las estatuas, criaturas que habían sido sus fieles guardianes. Me lancé al ataque, destruyendo varias de ellas en mi camino, pero una con un imponente escudo se erguía ante mí. Era la misma que me había cortado un pie en el pasado. Con un codazo feroz, destrocé su defensa y uno a uno acabé con todas las estatuas. La prueba había terminado.